Bien, entonces, recordemos que la clase anterior estuvimos viendo, o empezamos a ver este tema de los círculos, ¿cierto? La circunferencia particularmente, que les mencionaba que era el movimiento circunferencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el movimiento se produce en el perímetro, ¿cierto? De un círculo o en una circunferencia. Entonces, hablamos de lo que era la rapidez lineal o la velocidad tangencial, ¿cierto? Que llega un objeto en el perímetro de una circunferencia. Dijimos que esa rapidez la podíamos determinar mediante el perímetro, ¿cierto? Y el período, que el período era... Ya, ¿y la frecuencia era? ¿Y qué significa período y qué significa frecuencia? Periodo tiempo que demora en dar una vuelta. Ya, periodo del tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Y la frecuencia? La vuelta que da en un segundo. La vuelta que da en un segundo o en un minuto, ¿cierto? En un periodo. Perfecto. Entonces, eso lo establecimos ahí, ¿cierto? Como dato importante, ya que generalmente el tema de las vueltas se menciona con RPM o RPS. ¿Ya? Ahí se menciona cantidad de vueltas por minuto. Se habla de frecuencia muchas veces. Luego de haber determinado la velocidad o rapidez lineal, mencionamos el hecho de que como es movimiento circular, la velocidad constantemente está cambiando, por lo tanto existe una aceleración, que para el caso tiene un apellido, se llama aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque su vector tiende, con un pequeño delta de tiempo entre dos magnitudes de velocidad dentro del movimiento circular, va hacia el centro de la circunferencia. ¿Bien? Por eso se llama centrípeta. Y el cálculo se determinaba multiplicando, ¿cierto? O elevando la rapidez o la velocidad al cuadrado y dividiéndola por el radio. Ahí teníamos entonces el cálculo de la aceleración centrípeta. Y agregamos, aplicando la segunda ley de Newton, a esa aceleración centrípeta la masa del objeto que está dando vuelta, y con eso obteníamos ¿qué? La fuerza centrípeta. Bien, ¿qué es aquella fuerza que provoca el giro de los objetos, ¿cierto? Y a medida que esa fuerza centrípeta es constante, provoca este movimiento circunferencial uniforme, que implica que la rapidez siempre es constante, pero la velocidad es variable porque cambia de dirección y sentido constantemente. ¿Ya? ¿Hasta ahí llegamos? Hablamos de la luna, hablamos de la fuerza centrífuga, ¿cierto? Y con eso nos fuimos para la casa. Bueno, ustedes se quedaron en clase y yo me fui para la casa. Hoy día nos vamos a remitir al cuerpo ahora, que gira completamente. ¿Ya? Vamos a hablar de la rotación de los cuerpos rígidos. Hablando de, por ejemplo, volantes, ruedas, ¿ya? Donde todo el objeto está girando. Ya no es algo que gira alrededor o en la periferia, sino que es todo el objeto que gira. Por lo tanto, vamos a cambiar el apellido del desplazamiento, de la velocidad y la aceleración. ¿Ya? Le vamos a dar otro apellido. Para ello, vamos primero a colocar nuestro objetivo, que será... Hoy día estamos a 5. Y nuestro objetivo es definir y aplicar los conceptos de desplazamiento velocidad y aceleración angular. Vamos con el mismo apellido, angular. Ese es el apellido que vamos a usar ahora.
Para ello sí vamos a colocar como título inicial, antes de entrar a esos títulos que marqué ahí, vamos a marcar este título que se llama medidas angulares. Porque acá vamos a utilizar una medida que ustedes conocen, pero quizás no le han dado mucho significado hasta ahora. ¿Cómo se miden los ángulos? En grados. Y casi, pero solo radianes. ¿Ya? Los grados, así como la longitud, yo la puedo medir en pies, en pulgadas, en centímetros, en kilómetros. Los ángulos, yo los puedo medir en grados hexagesimales. Se llama así porque están en grupo de 60. ¿Ya? 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen un grado, igual que la hora. ¿Ya? Y la otra forma de medir ángulos es radianes. Ahora, ¿qué es un radian? ¿De dónde surge? ¿Ya? ¿De dónde surge el radian? Un radian, o el concepto de radian, es este. Yo tengo la circunferencia acá. Y tengo el radio acá. Si el radio yo lo tomo y lo proyecto sobre el perímetro de la circunferencia, si esto también viene a ser como el radio, pero curvo, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más largo. Y cierro acá, que también sería el radio. Repito, es como si tomara el radio, lo pusiera como una cuerda así, la misma longitud del radio, y lo pusiera alrededor de la circunferencia. Y terminar acá, cierro, el ángulo que se forma aquí, en este lugar, este ángulo mide un radian. Ese ángulo mide un radian. Vamos a colocar acá un radian. Ahora, pero ¿cuánto equivale en grados ese radian? ¿En cuántos grados equivale? Bueno, para saber eso, yo tengo que ver, bueno, ¿cuántas veces cabe el radio en la circunferencia? ¿Cuántas veces cabe el radio en la circunferencia? ¿Ya sabes? 3,14, Eso es lo único que aprendí en el colegio. Pero bien, pero casi, ¿por qué no es el radio? ¿Eso es? No. Bueno, eso es pi, pero no es el radio lo que cae 3,14 y todo lo que dijo usted. ¿Qué es si no es el radio? Bien, sí, eso es cierto. Entonces, ¿qué sería pi? 2 por... sería 2 radianes. Ya, vamos por ahí. Bueno, es que casi esta es la respuesta correcta, porque yo le pregunté, ¿cuántas veces cae el radio alrededor? 3, bueno, pi, ¿cierto? Pero no es el radio lo que cae pi. No. ¿Perímetro? Ay, no. El diámetro. El diámetro. El diámetro cabe 3,14 y todas esas cosas. Aquí alrededor. Es decir, se fijan, yo más o menos al ojo, ¿cierto? Al ojo sería acá una vez el diámetro. ¿Ven? Vamos a marcar, hacer por acá 2 veces el diámetro, 3 veces el diámetro, 1, 2, 3, que sería 2 veces el radio. Y nos queda ese pedacito que serían los 0,14 veces. ¿Ya? ¿Entienden? Por lo tanto, el radio cabe el doble. Es decir, 2 veces pi, ¿ya?
2 veces pi es, perdón, 360 grados es 2 veces pi radianes. ¿Ya? Es decir, ¿cuántos radianes hay alrededor? 2 veces pi. Es decir, el doble de 3,14. Porque 3,14 es como el diámetro, ¿cierto? Entonces, el doble de 3,14 son las veces que cabe el radio, y eso sería los radianes que hay alrededor de la circunferencia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Pueden hacer así? Para confundir un poco. Bien. Repito entonces. Como el diámetro cabe 3,14 veces, el radio cabe el doble de veces. El doble de pi cabe el radio. Por lo tanto, como cada vez que cabe el radio hay un radian, ¿cuántos radianes hay en total en la vuelta completa? 2 veces 3,14. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Eso es 3,14, es un número. ¿Bien? Que lo abreviamos con pi, pero es un número. Por lo tanto, yo tendría que pensar en 6,28 radianes, que es 360 grados. ¿Ya? ¿Y cuánto será 180 grados? 2 pi partido 2. O sea, Y radianes. y radianes. O sea, 3,14 radianes. ¿Vamos bien? ¿Cuánto sería 90 grados? Radianes. Perfecto. Aquí va a escribir abajo. 30 grados. Pi partido 4, 8. ¿Cuánto es? Tienes que hacer la Pi partido en 3. Pi partido en 8. ¿Radianes? No. Pi partido en 6. Pi partido en 6. Bien, uy, todo. Es un tercio de esto. O un sexto de eso. Pi partido 6 radianes. Bien. Y lo último, 60 grados. Pi partido 3. No. Partido 4. Pi partido 3. Ah, 6 por 3. Sí, tienes razón. ¿Cuánto me dijo? Partido 3. Partido 3. Pi tercios radianes. Bien. Por lo tanto, si yo tengo todos esos datos, y lo voy a escribir acá, ¿cuánto será un radian? Lo más interesante sería que miraran su cuaderno y pensaran así. Para que los que no han agachado la cabeza todavía, miren, con esto, 56. ¿ya? 50 ahí. 50 ahí. 57. No, es el 50. 57,32. 57,32. ¿Ya? Grados. ¿Bien? ¿Por qué le marqué esto? Porque para los que les cuesta un poquito es una regla de 3. 180 es pi, por lo tanto x es 1. Por eso es que 180 dividido por pi da 57,32. ¿Ya? Eso
Primero, entender ahora que vamos a medir los grados en términos de radianes, no de grados. ¿Ya? Los ángulos de radianes no en grados. ¿Bien? Para poder aplicar perfectamente los otros conceptos. Bien. Vamos con el primer concepto entonces que está ahí puesto. Desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Y esto lo vamos a denominar, le vamos a colocar este singular. Desplazamiento angular. Bien, anoten entonces lo siguiente. ¿Qué es el desplazamiento angular? Brevemente. Desplazamiento angular. ¿Noten? El desplazamiento angular de un cuerpo. El desplazamiento angular de un cuerpo describe la cantidad de rotación. Describe la cantidad de rotación. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se determina? De la siguiente forma. Tenemos el radio. ¿Ya? Ojo, que aquí voy a cambiar un poco la simbología, no es igual que la anterior, porque ya no es el radio lo que voy a poner al borde, sino que aquí vamos a colocar, vamos a cambiar de color, este más acá. Eso que está acá, vamos a colocar como S. ¿Qué va a ser S? Arco de circunferencia. Arco de circunferencia. Entonces, el desplazamiento angular va a estar acá. Bien. Y este va a ser mi desplazamiento angular. Ojo, no es necesariamente un radiano. No es necesariamente un radiano. Por lo tanto, el desplazamiento angular va a estar dado por S dividido por R. O sea, el arco de circunferencia dividido por el radio. Eso me va a decir cuántos radianes se desplazan. Entonces, la S puede variar. Puede ser más grande, más pequeña, dar más de una vuelta. La S puede ser cualquier arco de circunferencia, no necesariamente un tramo, ¿ya? No necesariamente un pedacito, sino que puede ser más de la mitad de la circunferencia. Puede ser la circunferencia completa. Puede ser más de una circunferencia. ¿Bien? En definitiva, lo que estoy viendo es que este objeto estaba aquí y después estaba allá. Giro un poco. Eso es lo que estoy haciendo con ese objeto.
a usar esto para mostrarle qué significa eso. Entonces, de eso se trata. Si marcamos acá esto, lo que acabo de representar ahí es simplemente esto, un giro así. ¿Bien? ¿Estaba ahí? Y ahora giró así. ¿Cuánto giró? O sea, una cierta cantidad, ahí vemos cuánto estaba aquí, giró eso, ahí está el arco, ¿cierto? El radio, y lo que se genere de giro es el desplazamiento angular. ¿Se entiende? Eso es lo que hicimos así. Ahora, existe el desplazamiento angular y vamos a hacer un problema, o sea, vamos a resolver un problema inmediatamente, porque así como está el desplazamiento, después vamos a ver el otro concepto que dice ahí, que es velocidad. Pero primero vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo aplicando el desplazamiento. Anoten ahí lo siguiente. Ojo con esto. Detalle. Si bien es cierto, esta fórmula me describe o me define un poco lo que es el desplazamiento angular, varios de los problemas que se presentan con este tipo de características no necesariamente se resuelven viendo la fórmula. Un poco de deducción lógica me da la respuesta igual. Lo básico que hay que saber es el perímetro de una circunferencia. Cómo se determina el perímetro de una circunferencia. Y con eso, varios ejercicios que vamos a mencionar, ustedes van a ver que con un análisis lógico se puede resolver, no necesariamente ocupando esta forma. Vamos al ejemplo y se van a dar cuenta. Dice, el extremo de una cuerda, se ata a una cubeta y el otro se enrolla en un carrete de 12 centímetros de radio. De 12 centímetros de radio. ¿Pregunta? ¿Cuántas vueltas debe dar para elevar la cubeta 5 metros? ¿Cuántas vueltas debe dar para elevar la cubeta 5 metros? Bien. Voy a hacer un pequeño dibujo acá representando el problema. Ejemplo. Profe, ¿cubeta? Sí. En Chile dicen balde. Como un cubo, pero no es cúbico. Balde, pon, si quieres. Bien, se trata de lo siguiente. Tenemos un carrete acá sobre el que está, y vamos a poner una pequeña manilla ahí. Y acá igual. Una cubeta. El problema dice que está atado aquí a la cubeta, ¿cierto? Y esto está enrollado varias veces acá en
En el carrete. Entonces, se enrolla, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto hay que enrollar para elevarlo 5 metros? Eso es lo que hay que hacer. ¿Tiene el resultado ya? 6,63. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿Alguien sabe cómo se hace? Ya, le voy a dar un tiempo a sus compañeros, 2 minutos para ver si es que pueden resolverlo mientras paso la lista. Ya, ¿les dio el resultado o no? No les dio. ¿Descubrió cómo se hace? Creo que sí. Bien, voy a marcar acá en radio que son 12 centímetros. ¿Cierto? Es el radio. ¿Qué es lo que hicieron para determinar esto? Bueno, trabajaron en 0,12. Ya, ¿qué es lo que hicieron para determinar esto? ¿Quién hizo algo para determinar esto? Yo saqué lo que de la circunferencia y lo dividí, o sea, a los 5 metros se lo dividí. Ya, perfecto. Bien. ¿Lo mismo hizo? ¿Sí? Bien. ¿Se dan cuenta que esta fórmula que está acá no la pescamos mucho? Bien. Pero técnicamente trabajamos con ella. Sí, los mismos datos aparecen ahí, pero trabajamos con ella. ¿De qué forma? Bien, vamos a hacer primero lo que hicieron ustedes, ¿cierto? El perímetro de la circunferencia, 2 por pi por r, que serían 2 por pi por 0,12 metros, y eso da 0,75 metros. Perímetro. ¿Sí? Y lo que hicieron después fue dividir los 5 metros dividido por 0,75 metros, y eso le dio ¿cuánto? 6,63. Me queda 6,666. O sea, 6,67 vueltas. Bien, el resultado es correcto, está bien, eso es. Pero se dan cuenta que se pudo resolver sin ver la fórmula que estaba ahí. Ahora, la pregunta es, ¿para qué está la fórmula entonces? ¿Cómo se utiliza? ¿Por qué la hicimos? ¿Bien? Vamos a verlo eso inmediatamente. La fórmula me va a decir lo siguiente. La S, voy a escribirla acá de nuevo. La fórmula. La S, ¿qué vendría a ser de los datos que tenemos ahí? No. ¿La vuelta? La altura. Los 5 metros. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que se enrolla para que suba, ¿cierto? Entonces los 5 metros viene a ser la S. Yo le dije, puede ser más de una vuelta. Eso es lo que va cubriendo el arco de circunferencia, los 5 metros. Entonces la S son, voy a escribirlo mejor, 5 metros. La R, 0,12.
¿Quién me hace esa revisión, por favor? 41,66. 41,66. Y esto vendría a ser radianes. Desplazamiento. ¿Bien? Entonces, ahora voy, ¿cierto?, a lo que tengo allá, o algo similar a eso. Yo sé que una vuelta es 2 por pi radianes, por lo tanto, x vueltas serán 41,66 radianes. Hay una regla de 3. Y si hacemos, ¿cierto?, 41,66 dividido por 2pi, me debería dar 6,67. Igual. 3. Es que si en el primer ejemplo lo sacamos con los decimales. Sí, brutal. ¿Con todos los decimales? ¿Sí? Bueno, está más o menos igual. Vueltas. ¿Se fijan? Bueno, ahí está la explicación de la fórmula, qué significan. Independiente de cierto que lo podemos resolver sin aplicar la fórmula. Pero cualquiera de las dos cosas es válida. ¿Se fijan? Que se puede hacer la solución, establecer la solución sin necesidad de tener esa fórmula, sino con la lógica, que evidentemente yo les voy a permitir que ustedes, si tienen la forma de hacerlo más simple o que ustedes lo entiendan mejor, lo hacen así, no hay problema, ¿ya? Pero me interesa también que entiendan qué datos les estoy dando en relación a lo que tenemos expresado ahí, ¿ya? ¿Alguna duda? Vamos al siguiente punto, que es velocidad angular. ¿Recuerdan qué era, en términos de la cinemática, velocidad? ¿Qué era velocidad? No era distancia. Tampoco. Distancia por tiempo. No era distancia. Era desplazamiento. Recorrido. Desplazamiento en un tiempo determinado. Desplazamiento. Recorrido. Todo eso era para rapidez. Velocidad angular. Y no vamos a escribir ninguna definición, si lo vamos a expresar inmediatamente. La velocidad angular corresponde a el desplazamiento angular dividido por el tiempo. ¿Bien? Como estamos hablando de velocidad angular, el mismo concepto anterior, ¿cierto? Vamos a referirnos ahora a este desplazamiento en el tiempo. Bien. Primero, detalle. Ahora, la unidad de medida, evidentemente, va a ser radianes por segundo. Vamos a ver el desplazamiento en radianes, tiempo por segundo. La unidad de medida va a ser radianes por segundo. La cantidad de vueltas. Ahora, un detalle para esto. Fíjense que la velocidad angular es una magnitud vectorial. ¿Ya? Es decir, es un vector. Efectivamente es un vector. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo representar yo como un vector? O sea, ¿para dónde va el vector si esto está girando? ¿Cierto? ¿Dónde va el vector? Bueno, esta es una particularidad del vector, porque al ser un movimiento circular, el vector es perpendicular al radio de giro. ¿Ya? Si está girando así en la pared el objeto, o está girando todo el objeto, el vector de velocidad angular es así, perpendicular. Si está girando así en forma horizontal, el vector sale así. Ahora, para arriba o para abajo, para allá o para acá, depende de la regla de la mano derecha. Si está girando así, el vector va para arriba.
está girando hacia el otro lado, el vector va hacia abajo. La magnitud del vector me define qué tan rápido gira. ¿Ya? Vamos a tratar de ejemplificarlo con esto. A ver. Yo lo voy a tratar de hacer girar acá. Y fíjense que esto que está acá abajo, lo que yo tengo tomado, voy a sacar el guante. Lo que yo tengo tomado acá va a representar el vector. Y yo lo voy a estirar, ¿ya? O soltar. Vamos a tratar de mantener un giro constante. No me resulta mucho con esto, pero vamos a tratar de hacerlo con otra cosa mejor. Se pega en la mano. Yo tengo que tener acá algún otro elemento que me permita ese carrete. Mira acá. Puede ser. No voy a hacer girar este pedazo de metal. Bien, lo voy a hacer girar. Ahí. Ahora, fíjense qué pasa si empiezo a estirar esto. Se ve más rápido. Se ve más rápido, ¿cierto? Entonces se fijan que esto que sale hacia arriba, que es perpendicular al radio de giro, genera un cambio efectivamente en el giro. ¿Ya? Genera un cambio. Porque es consecuencia del giro, este movimiento que es perpendicular al radio. Si yo lo hago al revés, ¿ya? Al revés lo voy a hacer girar acá y lo voy a soltar un poco. ¿Ya? Gira más lento. Porque efectivamente es más corto, para el caso aquí lo estoy haciendo, ¿cierto? Viene a ser más corto el largo de la cuerda que estoy tirando, entonces eso provoca efectivamente que el giro es más lento. ¿Ya? Mientras más largo sea el vector resultante, quiere decir que está girando más rápido. ¿Bien? Entonces, si yo mantengo una velocidad más o menos constante, giro una rapidez constante, yo mismo, lo voy a hacer de nuevo, y tiro esto, tiende a girar más rápido. ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, hay una relación directa entre ese vector que sale y el giro. ¿Ya? Resulta un poco extraño que un vector salga perpendicular al giro, pero tiene consecuencias en el giro. ¿Ya? Lo que queríamos demostrar aquí. Ahora, eso es todo lo que tenemos que saber de la velocidad angular en cuanto a ecuación. Desplazamiento partida por tiempo, porque el otro concepto ya lo vimos en cinemática, ¿ya? Que era este mismo, pero con el apellido de angular. Así que veamos un ejemplo inmediatamente. ¿Ya? Un ejemplo. Dice, la rueda de una bicicleta tiene un radio de 33 centímetros. La rueda de una bicicleta tiene un radio de 33 centímetros. Y gira 40 revoluciones en un minuto. Y gira 40 revoluciones en un minuto. Pregunta. ¿Qué distancia lineal recorre la bicicleta en 30 segundos? ¿Qué distancia lineal recorre la bicicleta en 30 segundos? Este también lo pueden resolver con un análisis simple de los datos. 2 minutos. Revisemos entonces porque nos falta el último concepto, que es aceleración. Antes que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo calcularon esto ahora? ¿Qué hicieron? Yo calculé el perímetro primero. ¿Ya? Y El perímetro. ¿Cuánto da el perímetro? 2 por pi por 0,33 metros. ¿sí? ¿Ya? ¿Y el perímetro? Igual a 2,07.
2,07 metros. Ya, perfecto. Y Después lo multipliqué por la mitad de los revoluciones por minuto. ya. O sea, Por 20. 20 vueltas. Ya. Entonces vamos a colocar 40 revoluciones por minuto. Entonces en 30 segundos es igual a 20 revoluciones o 20 vueltas, ¿correcto? Entonces lo que hizo fue multiplicar los 20 por 2,07 metros y eso le dio 41,4 metros. Perfecto. Bien. Eso es. De hecho, el procedimiento para hacerlo con la fórmula es un poco más largo, ¿ya? Porque se trata de llegar a calcular primero la velocidad angular y a través de ella ver cuántos segundos avanza esa velocidad y a ver cuánto es lo que efectivamente eso es en términos lineales, ¿ya? También utilizando el concepto del perímetro. Ahora, sin embargo, vamos a agregar un pequeño dato aquí en relación a eso. Bien. No lo vamos a resolver de nuevo, simplemente les voy a mencionar que para determinar esto, ¿cierto? Uno puede determinar la frecuencia primero, que serían estas 40 revoluciones por minuto, llevarla a revoluciones por segundo. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se divide por 60. Este dato. ¿Ya? ¿Qué serían? 0,67. 0,67 revoluciones por segundo. ¿Ya? Esa es la frecuencia de giro expresada en segundo. Y fíjense ahora que si yo calculo la velocidad angular, que me dice que es el desplazamiento en un cierto tiempo, ¿ya? Yo sé que una vuelta son 2 por pi. ¿Bien? Los segundos lo tiene la frecuencia. O sea, yo sé que va a dar 0,67 vueltas en un segundo. ¿Cuánto mide cada vuelta? 2pi por r. Eso mide cada vuelta, ¿cierto? Y por los 0,67 revoluciones por segundo, me va a decir cuál es la velocidad angular. En otras palabras, ¿qué es lo que puse acá? ¿Qué es lo que puse ahí? Que la velocidad angular, fíjense en esto, que es equivalente a decir el desplazamiento dividido por el tiempo, perdón. El tiempo. Yo lo podría representar como... No, me equivoqué acá. Perdón. Déjeme verme aquí que me faltó un... No, se me fue este... En realidad, yo tengo que cuántas vueltas da. O sea, son 2pi, eso es una vuelta en radianes. ¿Ya? 2pi es una vuelta en radianes y da 0,67 vueltas por segundo. ¿Ya? Es decir, yo puedo multiplicar 2 por pi, que sería una vuelta, pero en realidad alcanza a dar 0,67 veces una vuelta en un segundo. Es decir, no completa una vuelta en un segundo. Entonces estoy sacando el 67% en realidad de la vuelta para expresarlo en radianes por segundo. ¿Qué significa eso? Que yo podría expresar la velocidad angular también así. ¿Ven? 2 por pi por la frecuencia. ¿Dónde está el tiempo? Ahí lo tiene el tiempo. Los segundos. ¿Ven? Y eso implica que esto también es válido para calcular la velocidad angular. También en radianes por segundo. También radianes por segundo, ¿ya? Porque aquí están los radianes en 2pi
Son los radianes, que es una vuelta, ¿cierto? Con la frecuencia. Y ahí están los segundos, la frecuencia. ¿Ya? Entonces, repito, yo podría haber puesto a hacer lo mismo, ¿cierto? Con estos datos, calcular la velocidad angular. La velocidad angular me dice cuántas vueltas da en un segundo, lo multiplico por 30 segundos y voy a tener cuántos ángulos giró. ¿Ya? ¿Cuántos ángulos giró? Y después voy a la ecuación o a la fórmula del desplazamiento angular donde está la S y despejo de esa ecuación con el radio la S. Y esa S me va a decir cuánto avanzó. Es como hacer el contrario del carrete. Yo en vez de enrollar el carrete ahora lo desenrollo. ¿Ya? No sé si me explico un poquito. Pero de la otra forma. Evidentemente, como le acabamos de mostrar aquí, resulta un poco más complejo y más largo de desarrollar, por eso lo vamos a hacer de nuevo. Esta es una forma lógica de hacerlo, ¿cierto? Y más simple. ¿Bien? Pero me interesaba que pudiéramos descifrar esto. Vamos al último concepto de la hora. Que es deducible ya con lo que hemos visto y con lo que recordamos un poco de cinemática, que es el concepto de aceleración, con el mismo apellido angular y que escribimos como alfa. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, ¿qué será la aceleración angular? De acuerdo a lo que ya hemos visto. ¿Qué será la aceleración angular? ¿Quién me podría decir la fórmula de aceleración angular? Fíjense que partimos del desplazamiento, ¿cierto? Después vimos velocidad angular, que era el desplazamiento dividido por el tiempo. ¿Qué será la aceleración entonces? La velocidad angular Velocidad inicial. angular partido por el radio. ¿Cómo? Velocidad angular partido por radio. No. La velocidad angular final menos la inicial. ¿Ya? Partido por el Tiempo. tiempo. Tiempo, perfecto. Eso es. ¿Ya? Es lo mismo que en cinemática. Es decir, será la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido por tiempo. O, en otras palabras, la diferencia de la velocidad angular partido por el tiempo. Eso es la aceleración angular. ¿Bien? Último ejemplo, con este caso y terminamos. Dice, un volante aumenta su velocidad de rotación de 6 a 12 revoluciones por segundo, de 6 a 12 revoluciones por segundo, en 8 segundos. Entonces, seguido, determine la velocidad angular. ¿Cuál será la unidad para esto? Radianes partido por segundo cuadrado. Radianes partido por segundo al cuadrado. Perfecto. Ya. Rápidamente, ahí se el resultado de eso. Sí, cambien, dije velocidad angular es aceleración angular, porque eso estamos viendo, aceleración angular. La aceleración angular.
Bien. Ahora sí, 2 minutos. Vamos a resolver entonces porque ya tiene un resultado. El resultado correcto. Vamos entonces, los datos eran que la frecuencia inicial eran 6 revoluciones por segundo. La frecuencia final 12. ¿Estamos bien ahí? ¿No? Sí. Ya. Y el tiempo 8 segundos. ¿Correcto? Entonces, la aceleración angular. Evidentemente, le acabo de dar la fórmula de cómo determinar la velocidad angular con la frecuencia. Vamos a aplicarla. Vamos a calcular la velocidad angular inicial, que va a ser 2 por pi por 6. Y eso es 37,68. 37,68 radianes por segundo. Calculamos la velocidad angular final de la misma forma y eso nos da 75,39 radianes por segundo. Bien. Finalmente, la aceleración angular, que es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido por el tiempo, me va a dar 75,39 radianes por segundo menos 37,68 radianes por segundo dividido en 8 segundos. ¿Y eso da? 4,71. 4,71 radianes dividido por segundo al cuadrado. Resultado entonces de la aceleración angular. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? Creo que se podría hacer con las revoluciones, te dan radiales y después lo multiplicáis por 2 cositas. ¿Da lo mismo? Por la vuelta, sí. Sí, perfecto, sí, tiene razón. Sí, está bien. ¿Algo más? Ya muchachos, gracias por venir a verme. Nos vemos el jueves con los resultados de la